aquí vamos a definir lo que es una función lineal, ¿va? Pero si quieren, comentemos un poco lo que son las gráficas. Las gráficas en general, ¿va? Entonces, miren que nosotros, al tener el plano cartesiano, podemos nosotros definir lo que es una función. Entonces la función va a ser una relación entre dos conjuntos, donde uno se le va a llamar el dominio y el otro el rango, ¿verdad? Pero lo más determinante es que a cada elemento del primer conjunto se le asigna solo uno del segundo. Solamente le voy a poner aquí, miren, un elemento del otro conjunto. Bueno, a esto le llaman función. Si no cumple este requisito, simplemente es una relación. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? De que, por ejemplo, si estamos hablando de las fechas de cumpleaños, digamos, algunos puede que nacieron el 3 de marzo, otros el 11 de abril, no sé, voy a poner alguna fecha aquí, ¿verdad? Y aquí vamos a poner a Juan, Paco, Pedro, no sé, va. Entonces miren que si por ejemplo la asignación fuese de esta manera, ¿verdad? Por ejemplo este aquí y este acá, todo esto sería una función, porque estamos relacionando dos conjuntos. El primero sería fechas de cumpleaños y el otro serían personas. Y a cada elemento del primer conjunto se le asigna solo uno. Inclusive puede ser de que esta asignación sea diferente y que tanto, perdón, así no, sería como que así, que Juan y Pedro cumplan en la misma fecha, ¿me? Entonces todavía es posible porque, no, perdón, aquí no, sería que se repitiera el cumpleaños, entonces sería, digamos, sí, yo creo que lo puse mal, aquí sería que este cumple en mayo, el otro en julio, y sería mejor ponerlos al revés. Voy a poner así las flechas, miren, del otro lado, que este Juan cumpla en esta fecha, y que Paco cumpla en esta fecha, y que Pedro cumpla en esta. Y a este le vamos a llamar el primer conjunto para no borrarlo. Entonces puede ocurrir esto, miren, de que estos dos cumplan en la misma fecha. A cada uno de ellos se le asigna un día. No nos dijeron nada de que no se repitiera, ¿va? Pero ya vamos a ver luego que esto tiene algunas consecuencias, el hecho que se repita, ¿va? O el hecho de que todos tengan elementos distintos asignados, ¿verdad? También podría ser, por ejemplo, de que ustedes tengan asignado la función que queramos construir sea números telefónicos de los estudiantes de esta clase, ¿va? Si uno de ustedes tiene más de una compañía, ya deja de ser una función eso, porque tendrían dos números de teléfono asignados o más, ¿verdad? Entonces el requisito es ese, ¿va? Y al primer conjunto se le llama dominio, al primer conjunto. Al otro se le llama rango, al segundo. Pero aquí estamos hablando de personas y a veces se pueden asociar cosas. Pero todo esto nosotros lo vamos a manejar con los números reales. Entonces, en algún momento, los números reales que se utilicen, o sea, de todos los números reales posibles, puede ser que en el dominio no se usen todos, igual en el rango. Entonces, para denotar la función, vamos a escribir esta forma, miren, y igual a f de x. Y todos los puntos se van a poder graficar de esta manera. ¿Se acuerdan que los pares coordenados son de la forma x, y? Entonces ahora van a ser de la forma x f de x.
¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo el conjunto acá, el dominio, van a ser todos los valores de x que puedan ser evaluados en la función o considerados, y van a generar ciertos valores que le vamos a llamar y1, yn, lo que sea, y todos esos en este caso vamos a formalizar más la notación, y en vez de ponerle y, le vamos a poner f's, f de x1, f de x2. Es decir, que este se lee f de x. O sea, que no estamos diciendo de que se está multiplicando la f con la x, sino que hay algo, una aplicación, una ecuación. En general va a ser una ecuación, pero podría ser una relación entre cosas, que va a depender de la variable x. Esa es la más usual, pero la verdad es que no es la única forma en que usted va a ver eso. Pero se suele escribir eso primero, o de esa forma. Entonces, como nosotros podemos asociar esta relación entre conjuntos con lo que sabemos del plano cartesiano, entonces nosotros tendríamos que podemos asociar las gráficas. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos, por ejemplo, que si usted tiene una gráfica de esta manera, todo puntito que esté sobre esta función, ¿verdad? O sea, todos los puntos que estén graficados de color negro van a pertenecer a la función, ¿va? Y pues nuestra tarea va a ser pues hacer el bosquejo de esas funciones, ¿va? Hay una prueba, se le llama la prueba de la recta vertical, que nos puede ayudar, si nos dieran la gráfica, a definir si una función es o no, ¿verdad? Entonces, miren, por ejemplo, el caso de esta relación. Vaya, el ejemplo más común, perdón, los puse al revés, mal. El ejemplo más común de lo que es una relación es esta, miren, y de lo que es el uso de la prueba de la recta vertical. Miren, la prueba de la recta vertical nos pide de que tracemos líneas verticales donde usted tenga la gráfica o el bosquejo, ¿verdad? Y si la recta toca más de un punto, puede ser 3, 8, 10 veces, ¿verdad? Pero con que toque más de uno, esto ya es una relación, miren. Entonces, la ecuación del círculo, por ejemplo, no es una función, es una relación. Entonces, si nos dieran la gráfica, nosotros podríamos trazar una línea vertical, y donde nosotros miremos de que toca más de un punto, ya deja de ser entonces una función. Esto es lo mismo con el requisito que nos están dando arriba. Como es una relación entre dos conjuntos, ahora vamos a tener una relación entre números reales. Pero aquí estamos diciendo, por ejemplo, que si aquí es x1, aquí vamos a tener x1, y2, por ejemplo, y x1, y1. Que significaría que a x se le está asignando dos valores en y eso no es posible bajo el criterio de una función. No quiere decir que la gráfica no exista, ¿verdad? Pero no pertenece a la clase de funciones. Entonces, otra forma de ver esto de las funciones, ahí lo van a ver en el libro, ponen como una maquinita, ¿verdad? La maquinita en este caso emula lo que es la función f de x, y va a recibir ciertos insumos. Esos insumos son la propuesta de dominio que vamos a tener nosotros. Es decir, nosotros nos vamos a enfocar que el dominio de una función va a ser básicamente elementos de ecuaciones, ¿va? O lo que hemos visto hasta ahorita, polinomios, expresiones racionales, radicales, etcétera. Pero en realidad pueden ser cosas, ¿va? Pero el enfoque de esta clase va a ser con los números. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Bueno, del conjunto de números reales, vamos a ver qué elementos pueden entrar acá. Pueden ser de que solo sean los enteros o los reales excepto algún número. Pero el punto es de que esta máquina va a procesar esos elementos y va a generar entonces lo que llamamos nosotros los y igual a f de x.
A eso es lo que vamos a llamar nosotros evaluar. Y los que genere aquí la máquina, ¿verdad? Puede ser que idealmente sean los números reales o algún subconjunto de ellos. Aquí va a estar el dominio y aquí va a estar el rango. Entonces, a veces hacen esa como distinción visual para que uno se ubique en qué es la operación de una función. Bueno, entonces, pero todo esto vamos a empezar a enfocarlo con la gráfica, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a empezar con las funciones lineales. Entonces nos dice que una función lineal es una función de la forma f de x igual a x más b. A y b son números reales. Mira. La gráfica de esta ecuación es una recta, dice. Y el dominio son los números reales. Si a no es igual a 0, dice, entonces el rango de la función son todos los números reales. ¿Qué nos quieren decir con esto? Ya hablando de funciones, la básica que vamos a ver ahorita son las funciones lineales. Son de las primeras. Entonces con estas funciones lineales nos dicen que es de la forma f de x igual a ax más b. Creo que la más común de ver es este. Creo que la mayoría lo ve en la escuela, en el colegio. Mx más b. Lo vamos a dejar así si quieren. Entonces, ¿qué pasa? En este caso nos están diciendo de que el dominio para estas funciones son los números reales y el rango también lo son. Entonces miren el concepto de dominio. Son todos los valores, ¿verdad?, que nos permitan asociar un elemento del dominio, un elemento del primer conjunto a todo, a un elemento del segundo, ¿va? Ok, eso es para que se llame función, ¿va? El dominio según esta maquinaria es todos aquellos valores donde al ser sometido a la función, que eso va a variar del ejercicio, se pueda generar una operación válida. Entonces, en los polinomios tenemos esa facilidad, que no importa el número que usted sustituye, siempre va a generar una operación válida. A diferencia si usted tiene esta función, la división entre 0 no es válida, entonces el 0 no puede estar en el dominio de esa función. Pero aquí nos dicen que tanto el dominio y el rango son los reales, porque no hay ninguna restricción en cuanto a los valores que pueden, primero, usar para generar en la función y los que generan. Bueno, entonces aquí le dan, miren, algunos ejemplos de funciones lineales. F de x igual a 2x más 3. Lo de lineal puede ver de que en este caso son polinomios de grado 1. En este caso los coeficientes pueden ser reales, ¿verdad? Pueden ser radicales, fracciones, decimales, todo. ¿Va? Y miren que están los casos especiales de que cuando el número que acompaña a la x es 0, a esos le llaman funciones constantes. Pero todavía está en la categoría de funciones lineales, ya vamos a ver por qué. Bueno, para graficarlas vamos a usar lo que se llama las intersecciones, dice. Es lo que habíamos comentado ayer, me parece, ¿verdad? Todos los interceptos en X tienen coordenada Y0 y todos los interceptos en Y tienen coordenada X0. Pero ahora van a ser de la gráfica, ¿verdad? Es decir, todos los puntos de la gráfica que estén en el eje X, pues se le va a llamar intercepto, ¿verdad? Lo mismo para la cuestión de Y. Bueno, entonces aquí tenemos varias situaciones, miren. Tenemos, dice y igual a x más b. Notemos que para la función esta siempre existe un intercepto en x, dice, y en y. Si a es positivo, entonces f crece en todo el dominio. Si a es negativo, entonces decrece. Y si a es igual a 0, es constante. Pues bueno, de ahí nace esa distinción de m, miren. Si nosotros graficamos la más elemental de todas, que es y igual a x, podemos notar de que, bueno, vamos a hacer así, miren, vamos a localizar puntos. Hay dos formas de graficar rectas.
Una es mediante lo que vamos a llamar localizar puntos. Es básicamente crear lo que llaman una cajita de valores, donde vamos a evaluar valores del dominio y del rango. Entonces aquí tendríamos la función lineal f de x igual a x. Podemos usar el punto que querramos, ¿va? Por ejemplo, aquí usaría estos, y la forma que tendría en este caso es la siguiente. Ahora, con las líneas, usted va a notar de que la información que necesitamos es que por lo menos se sepan 2 puntos de la función. Miren, con 2 puntos de la función usted ya puede averiguar la forma. No es lo mismo para otras funciones, ¿va? Pero para la lineal tenemos este caso. Miren, ¿qué hacemos al graficar? Al graficar hacemos esto. Miren, y igual a x. O si lo ponemos en su forma general sería y igual a mx más b. Entonces miren que nosotros tenemos la libertad para saber qué valores cumplen esa igualdad, de definir, por ejemplo, los x, y a partir de los x evaluar para despejar para las y. Entonces lo que hacemos en general es eso. Miren, resolvemos la ecuación mediante identificando valores de x y luego sustituyéndolos en esa ecuación, y con eso generando los puntos x, y. Eso es lo que hice, ¿verdad? Evalué x igual a 0, entonces como es y igual a x me da el mismo valor, ¿no? Bueno, entonces hay una coeficiente, ¿verdad?, que va a salir aquí, que es el de la pendiente. Miren. Entonces miren que, por ejemplo, podemos empezar a definir la pendiente de esta manera. Ahí tenemos el punto 0,0. Este número, miren que tenemos de que otro punto de la recta se puede generar mediante este cambio. Miren, es decir, que la pendiente en este caso nos va a decir a nosotros cómo cambia los valores de y con respecto a los de x. Si la pendiente es 1, vamos a decir de que la función siempre va a aumentar una unidad en y una unidad en x. Entonces, si usted toma de referencia el punto, por ejemplo, menos 0.34, menos 0.34, ese va a estar en la función, miren. Pero si quisiera saber otro, entonces lo que tiene que hacer es sumar esta pendiente, que sería entonces ese valor, miren, 1 y 1, y con eso, miren, aparece otro punto que está también sobre la recta. La pendiente nos dice a nosotros, por ejemplo, esa información de cómo generar más puntos de la recta. Ahora mire el efecto que le mencionaron sobre esto de la pendiente. Entonces le decía aquí, si la pendiente, si el valor que acompaña a la x, que es el que vamos a llamar pendiente, que la dejé aquí con la variable m, ¿va?, o constante, si es positiva, la función crece, dice. Entonces, miren, entre mayor es el valor de m, significa de que aumenta más los valores en y por cada valor en x. ¿Qué significa este valor? Que en y aumenta 4.6 unidades por cada una unidad en x que aumente. ¿Y cuál es el efecto entre mayor es el valor de m? La gráfica se va acercando al eje y, ¿verdad? Y es creciente, ¿va? Creciente significa que en este caso nosotros vamos a, y lo voy a poner, miren, una función le vamos a llamar que es creciente si primero evaluamos estos números. Miren, o sea, escogemos dos números del dominio que cumplan esa condición. Por ejemplo, 1 es menor que 2 de la función que tenemos arriba. Y si el valor de y de esa función es menor que el valor en y de la otra, a esa le vamos a llamar nosotros creciente. ¿Cuánto vale f de x1 en la función que estamos haciendo? 1. ¿Cuánto vale f de x2? 2. Se cumple la condición y miren, se cumple lo que nos dicen ahí, que la función es creciente en todo su dominio, porque eso se cumple en todo.
La otra forma de verlo es con la gráfica. Ya teniendo, si nos dan la gráfica, en el dominio siempre vamos a ver de izquierda a derecha y en el rango vamos a ver de abajo para arriba, miren. Entonces, de izquierda a derecha podemos ver que los valores en Y van aumentando, miren, conforme usted se mueve hacia la derecha. Bueno, pero eso creo que lo vamos a mencionar más adelante, solo es una referencia de por qué nos dicen creciente, decreciente y lo otro, ¿va? Lo de decreciente igual, ¿va? El criterio es de la misma manera. Luego lo vamos a ver con funciones más generales, ¿va? En este caso solo estamos viendo una familia que es la de lineales. Miren, va a ser decreciente si pasa lo contrario, de izquierda a derecha, los valores en Y van disminuyendo, ¿verdad? Entonces, si se cumple ese criterio, usted va a decir que es decreciente. En las rectas se va a dar el caso de que va a ser siempre creciente en todo el dominio o decreciente en todo el dominio o constante en todo el dominio. Pero eso no va a ser para las funciones en general. En las funciones en general se puede dar esta característica solo en intervalos del dominio. Pero por lo menos aquí ya estamos con un preámbulo de esa idea, ¿eh? Para las funciones lineales, la función siempre va a ser creciente o siempre va a ser decreciente o siempre va a ser constante. Las definiciones que estoy yo proponiendo son las mismas que vamos a usar para cualquier función que usted tenga. Lo que pasa es que ya no va a ser en todo el dominio, sino que va a ser solo en ciertos intervalos. Este es el más fácil, miren, porque si usted ve algún intervalo en el dominio donde los valores en Y se mantienen, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos nosotros de que la función es constante. Bueno, entonces a eso se refiere con eso. Lo otro es del intercepto en Y, miren. Entonces, el intercepto en Y, por ejemplo, en esta gráfica que yo coloqué, el intercepto en Y va a ser el origen, que de hecho coincide con el intercepto en X. Pero pongámoslo así, interceptos. Son todos los puntos de la gráfica que tocan o al eje X o al eje Y. Entonces, para la forma general, miren, para la forma general de nuestra función, miren quién sería el intercepto en X. Si es el intercepto en X, Y vale 0. ¿Qué significa también que f de X es igual a 0? Bueno, vamos a igualar a 0 f de X, miren. Y si lo despejamos, nos queda que menos b sobre m igual a X cumple esa condición. Entonces, ¿cuál sería el intercepto en X en general? Menos b sobre m, 0. Ahora, ¿cómo sería el intercepto en Y? Aquí estamos hablando de cualquier línea. Aquí sería X igual a 0. Esto implicaría que usted va a evaluar, en vez de X, va a sustituirlo por 0. Entonces, mira, aquí sería m por 0 más b. Y entonces le daría que Y, que es f de 0 en este caso, le da b. O que el intercepto en Y de la forma 0, b. Entonces en las líneas, claro, esa fórmula que ustedes están viendo solo aplica en las líneas. El intercepto en Y es 0, b y el intercepto en X es lo que vimos ahí. Entonces, sin importar la función, siempre vamos a tener eso. Bueno, entonces aquí ya nos dan una parte general para saber entonces cómo graficar, miren. Entonces, una es localizando puntos. Solo necesito 2 puntos de la recta para poder hacer eso. Pero también lo puedo hacer por medio de los interceptos. Calculo el intercepto en Y y en X, grafico los puntitos, los trazos, dice ahí, y de ahí trazar la línea recta. Bueno, ahí habla de poner una flecha en cada extremo, ¿verdad? Eso es debido a que nos dijeron que los valores en el dominio y en el rango son los reales. Es decir, que esto no nos ajusta el papel para poder describir toda la forma de la función. Entonces solo colocamos un bosquejo del mismo. Bueno, entonces ahora vamos con algunas rectas especiales, miren. Ya vamos a ver lo de la pendiente, creo que aquí sigue ya la definición, miren.
Entonces le dice acá, ecuación de una línea horizontal, de una línea recta horizontal. Son de la forma y igual a b, miren. Y los otros son de la forma x igual a a. Le voy a poner aquí recta vertical. Le dicen que es de la forma y igual a b. B es cualquier número real que usted quiera, no lo vaya a casar con la B, ¿verdad? Que es la fórmula, dice usted. No, es el número que querrás, siempre que sea un número real. ¿Qué significa esto si lo vemos desde la perspectiva de un par coordenado x, y? Bueno, nos están diciendo de que el valor de x no tiene restricción, pero el valor de b específicamente tiene que ser b. ¿Quién puede ser ese b? 2, 3, 8, el que usted quiera. Entonces mírelo aquí, ¿Qué pasa si yo escribo y igual a b? Vamos a poner, voy a quitar este a ver si me sale ahora no me sale ¿cómo se llama? Es el deslizador. Y igual a b. Aquí sí, miren. Bueno, lo voy a dejar así, miren. Entonces, miren que si m vale 1, la recta se mantiene en y igual a 1. Miren, no importa el punto que usted use del dominio. Miren, el valor en y siempre va a ser 1. Esa es la restricción, miren. Entonces, si usted cambia m, mire, la gráfica queda o más arriba, o más abajo, o en el mero eje, ¿verdad? Entonces, son de la forma x, b. Significa de que usted no tiene restricciones en el dominio, o en los valores en x, pero sí en los valores en y. Entonces, solo para modo representativo lo voy a dejar acá, pero usted ya vio con el simulador cómo se mueve eso. En realidad no es que se esté moviendo, sino que nos está diciendo en tiempo real cómo cambia la gráfica. Este sería y igual a b, mire. Ok, entonces esas son las rectas horizontales, ¿no? Ya vimos aquí. De aquí lo que quería yo comentar es de que hay un caso especial, se podría decir que es el caso y igual a 0, miren. Y igual a 0 sería todo el eje x. Entonces eso tal vez nos va a servir más adelante, miren, cuando hablemos de asíntotas y cuestiones así. Bueno, entonces ahora vamos con recta horizontal, perdón, me equivoqué. Aquí es recta horizontal. Y aquí sería recta vertical. Les dijeron que era de la forma x igual a a. De la misma manera, miren, si lo vemos como un par coordenado x, y, nos están forzando que x valga a, pero y no. Entonces miren qué ocurre en ese caso. X igual a r le voy a poner. Lo toma como variable. Bueno, m, miren. Solo que voy a quitar este. Miren, es una recta vertical. O sea, yo puedo estar moviendo ese número m, pero lo que estamos viendo es que el valor en y es independiente, pero el valor en x es fijo. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, sería, voy a dejar este representativo, y este sería x igual a a, y x igual a 0 para nosotros va a ser el eje y, ¿verdad? Hay que tener bien claro eso porque se va a usar más adelante, que x igual a 0 es el mero eje y igual a 0 es el mero eje x. Ok, entonces de esta manera, miren, se grafican las rectas horizontales y verticales, que son, se podrían decir como casos especiales. Bueno, y nos quedamos ya solo con la forma de la pendiente, miren. Toda recta entonces tiene un número, un parámetro que en este caso se le llama la pendiente, y es la que nos indica el nivel de inclinación de la recta. Entonces, en base a esa, podemos nosotros crear lo que se llama la ecuación de la recta. Ahí ya se lo definen, miren. La pendiente va a ser distinguir dos puntos de la recta y sustituirlos en esta expresión. Ahora, si los valores de x son iguales, que eso ocurre cuando tenemos una recta vertical, en ese momento la pendiente se llama no definida.
No definida significa que no tiene un valor específico. Entonces, bueno, dice que es paralela al eje X. Perdón, lo estoy leyendo mal. Si L es paralela al eje Y, ahí tenemos que la pendiente no es definida. ¿Va? Y si es paralela al eje X, entonces es pendiente 0. Entonces, todas las rectas horizontales tienen pendiente 0. Todas las rectas verticales tienen pendiente indefinida. Entonces le vamos a poner así, pendiente, y le voy a poner aquí M, indefinida. Significa de que no es que es infinita, sino que no se puede definir, simplemente no sabes, pues. Y aquí entonces tendríamos en la horizontal pendiente, le vamos a poner M aquí, es 0.